standing where it all began for America. Bueno, estamos parados donde todo comenzó para Estados Unidos. We have the Plymouth Rock Tenemos la roca de Plymouth, marking spot marcando ahí el lugar where the Pilgrims landed donde los Pilgrims llegaron, in the Mayflower en el Mayflower, back in 1620, en el año 1620, where the beginnings of America all started. donde fueron los principios de Estados Unidos, donde todo comenzó. To give you a little bit of the backstory, Para darles un poquito de la historia, over in England, en Inglaterra, roughly 100 years before, más o menos 100 años antes, Henry VIII Enrique el VIII, Henry VIII en inglés, had enacted había actuado, the beginnings of the Reformation for England había comenzado con los principios de la Reforma ahí en Inglaterra, when he broke off from Rome. cuando él se separó de Roma. Now he had his own ideas, Bueno, él tenía sus propias ideas, but he opened a door he couldn't close, pero él abrió una puerta que no podía ser cerrada. and the Reformation began to make its way into England. Y la Reforma empezó a difundirse en Inglaterra. Teachings of Luther, Las enseñanzas de Lutero and the New Testament's influence y la influencia del Nuevo Testamento made their ways into Cambridge, comenzaron a entrar a Cambridge, touched people like Cranmer, empezaron a tocar a personas como Cranmer, Tyndale, como Tyndale, and it began to take hold throughout the nation of England and brought forth a movement called the Puritan movement. comenzó a tomar y aferrarse, a arraigarse, digamos, en este lugar de Inglaterra. And the church took on some reforms, Y la iglesia empezó a ser un poco reformada, but with the politics in England, it went back and forth quite a bit, with Bloody Mary. pero and con then- la política en Inglaterra empezó a ir para un lado, para el otro, con, por ejemplo, Bloody Mary. Then Elizabeth went back towards Protestantism. Después con Elizabeth también regresó al protestantismo. King James is pretty indifferent. El King James, el rey que estuvo en esa época, Jacobo, regresó de nuevo también al protestantismo. So there were many Puritans Así que hubo muchos puritanos and those who were of Puritan stock who were called separatists, y muchos que eran de este trasfondo puritano que se llamaban los separatistas, who saw a better hope que vieron una esperanza más grande for a purified church, para una iglesia purificada, back to New Testament forms and models regresando a las formas y a los modelos del Nuevo Testamento in the New World. en el Nuevo Mundo. That these English Puritans Para que estos puritanos ingleses should make up the mass majority of the colonies se conviertan en las colonias más grandes. was quite a remarkable thing, Y esto fue algo muy importante, muy significativo. because Porque, really, en realidad, the Spanish los had, españoles and the Italians had discovered the area, y los italianos habían sido los que habían descubierto esta región. and England pretty much lagged for years. Inglaterra realmente se retrasó por muchos años, But spurred on by the Great Commission pero por el avance de la Gran Comisión and with the desire to plant the gospel and forward the momentum of Christianity in this new world, y por el anhelo de querer traer el Evangelio a este nuevo mundo. they came forth Ellos llegaron facing starvation, encarando las hambrunas, harsh winters los inviernos muy duros, where many died, donde muchos murieron. took on really heavy hardships. Realmente tomaron momentos muy duros, situaciones muy duras. Boy, just crossing that sea Realmente cruzar esa mar nomás. back in those days. En esos días No GPS, no había GPS, not even a sat phone. no había navegación, no había teléfono satélite. They got on there Ellos se subieron ahí, embarcaron, with faith only in God solo con su fe en Dios. and came here Y llegaron aquí with the sole purpose con el propósito único that they may plant the gospel de sembrar el Evangelio and advance Christianity y de into all the earth. avanzar el cristianismo a través de todo el mundo. Sidney Alstrom says Sidney Alstrom declara that it was the duty the Puritans saw, the separatists saw, the independents saw to the Great Commission. que fue la tarea, la responsabilidad que los separatistas, los Pilgrims, los evangélicos que vinieron aquí, que sintieron esta tarea a la Gran Comisión, They came to this land. que vinieron a esta tierra. And in fact, Y de hecho, when they signed the Mayflower Compact, 41 of those men, cuando firmaron ese compacto del Mayflower, esos 41 hombres, it was directly
como creyentes, of the way the thing started out. de la forma en que todo esto comenzó. Of course, there were those who came for other reasons later, Por supuesto, hubo esas personas que vinieron por otras razones más tarde, but those original ones that came pero los originales que llegaron planted the gospel, fueron para sembrar el Evangelio, influenced by the Reformation, influidos por la Reforma, direct results of the Reformation, resultados directos de la Reforma. and that would lay foundations Y eso establecería el fundamento for great revivals para un gran avivamiento later on. más tarde. Great Awakening, El gran despertamiento, Second Great Awakening, and on. el segundo gran despertamiento y otros también. All traced back. Todos trazados That little monk para ese pequeño monje back in Wittenberg, Germany, ahí en Wittenberg, Alemania, Martin Luther, Martín Lutero, who found peace with God in the Scriptures. que encontró la paz con Dios en las Escrituras. Just like Paul, Como Pablo, it was in fact reading Paul's letters, fue de hecho en las cartas de Pablo who himself que él mismo had such an encounter with Christ. tuvo